Sí, empecé en el verano de 2010 y además tuve un principio ajetreado porque, bueno, yo soy muy obsesiva, estoy muy obsesionada con la estructura y siempre he sostenido que lo más importante de una novela es la estructura. Yo empecé esta serie por El lector de Julio Verne, que fue una novela que me cabía estupendamente en 9 capítulos en primera persona, y decidí, por esta cosa mía un poco prusiana, que todos iban a tener 9 capítulos en primera persona. Con Inés ya tuve un problema, me la tuve que escribir 2 veces porque no podía ser, entonces dije, bueno, pues 2 personajes, pero hubo 9 capítulos y no ficción, ¿no? Y 4 de no ficción. Cuando empecé Manolita decidí que iban a ser 9 en primera persona, y a los 3 meses tiré todo lo que tenía hecho porque me di cuenta de que no me cabía, pero ya decidí que la estructura de la novela iban a ser 12, que iba a alternar primeras y terceras. Bueno, está bien, eso me enseñó que hay que abandonar la inflexibilidad, y a partir de aquí cada una será de una manera distinta, ¿no? Hombre, yo escribo como he escrito siempre. Yo lo que sí noto es que ahora ya los tiempos han cambiado, ¿no? Cuando yo empecé a publicar, yo publiqué mi primera novela en el año 89, y tardar 2 años entre novela y novela era una cosa de lo más normal, era incluso ir deprisa. Ahora yo creo que incluso la crisis lo ha acelerado todo, porque todo el mundo, las editoriales necesitan desesperadamente pegar fuerte con lo que sea, y parece que los escritores se han contagiado, y estamos, bueno, en la literatura española está llena de escritores que publican una novela al año, incluso más. Es un texto de no ficción. Yo cuando publiqué Inés y la alegría, que es la primera novela de la serie, yo nunca había escrito no ficción, pero me di cuenta que en esa novela tenía un problema, y era que, como esa novela contaba un acontecimiento histórico absolutamente desconocido, que era la invasión del Valle de Arán, o sea que durante 9 días, en el año 44, un ejército de 4.000 soldados republicanos y aliados, o sea, soldados aliados ex-republicanos, tomaron el Valle de Arán y lo mantuvieron en su poder. Si yo eso no explicaba que había pasado de verdad, como nadie lo sabía, iban a pensar que me lo había inventado yo, y yo no quiero que piensen que me he inventado nada, ¿no? Es más bien al revés. Quiero decir, el sentido que tienen estas novelas es contar historias verdaderas que no se han contado antes, pero no apropiármelas, ¿no? La realidad, no sé si siempre, pero desde luego muy a menudo, ¿no? Yo en estas novelas, no, en esta misma novela, hay historias: la historia de la hermana de Manolita en un colegio de Bilbao, la historia de las bodas de Porlier, un capellán de una cárcel que se forró organizando vis-a-vis que eran carísimos, y el precio de cada vis-a-vis eran 200 pesetas, 1 kilo de pasteles y un cartón de tabaco. Eso parece que me lo he inventado yo. O sea, no tiene ninguna verosimilitud. Y la historia de Isabel, que es una historia trágica de una niña de 14 años a la que llevan a un colegio de Bilbao contándole que van a educarla, o sea, en función de un decreto que publica el Estado, esta niña llega allí pensando que va a un colegio, y resulta que a las niñas mayores de su edad lo que hacen es obligarlas a trabajar, a lavar, a planchar y a tender, y encima lavan con sosa, y la sosa les destroza las manos, ¿no? Esa es una historia que parece mentira, o sea, es una historia tan cruel, una historia tan salvaje, que yo no habría sido capaz de inventármela, ¿no? Y sin embargo es verdad. Entonces, en el ámbito de estas novelas, digamos que todo lo que yo me invento casi nunca llega a llamar la atención del lector tanto como las historias reales. O sea, las historias reales son mucho más intensas, mucho más salvajes, mucho más crueles que lo que yo soy capaz de inventar. Pues mi favorita es Manolita, desde luego, y es mi favorita, y por eso es la protagonista del libro, porque es una superviviente. A mí la categoría de personajes que más me gusta y que más me emociona son los supervivientes. O sea, entre buenos, malos, villanos, héroes, tal cual, traidores, no sé qué, mis favoritos son los supervivientes, y Manolita es una superviviente tenaz y una superviviente nata.
O sea, y ese espíritu, esa disposición para la alegría, ese ánimo de decir, conmigo no vais a poder, es lo que atraviesa la novela, es como el nervio que atraviesa la novela, y es lo que permite que una novela sobre unos años tan duros y una novela tan triste, en la que pasan cosas tan tristes, no sea una novela triste. Yo no quería escribir una novela triste, y por eso elegí a una superviviente que tira de la novela y que tira de mí a lo largo de todas las páginas. Entonces mi favorita es ella, claro. Yo lo último que me podía imaginar era que cuando esta novela apareciera, un lector contemporáneo español iba a encontrar tantas conexiones entre la historia de Manolita y la actualidad. Era algo que ni se me pasaba por la cabeza, porque la vida de Manolita es la vida de una chica que vivía bien, era de una familia que no era rica, pero que era de clase media baja, pero nunca había tenido problemas de bienestar, y lo pierde todo. Un empobrecimiento abrupto, no encuentra trabajo, la echan de su casa, tiene que meterse a vivir en un edificio en ruinas, pasa hambre, tiene que aprender a ser pobre. Bueno, yo cuando pensé en esta historia, lo último que pensaba era que cuando saliera la novela, la gente me fuera a decir, pues se parece mucho a lo que está pasando ahora en España. Eso ha sido un palo, ¿eh? O sea, más que vivirlo como una coyuntura favorable, para mí de repente es como una amargura, decir, bueno, ¿cómo es posible que me digan esto, no? O sea, ¿cómo es posible? En España los partidarios del silencio han abandonado ya, porque ya se han dado cuenta que el silencio no va a prosperar, o sea que se ha acabado lo de no hablar, pero hay como una tendencia ahora curiosa, que es a que tengan mucho éxito ficciones que cuentan los años de este país como si hubiera sido un país feliz y amable, donde la gente era feliz y amable y todos eran muy elegantes y tal, ¿no? Y en ese sentido mi novela no tiene mucho que ver con esas novelas, ¿no? Porque yo creo que nuestros abuelos vivieron un país muy miserable y muy cruel, y a lo mejor hay gente a la que no le apetece saber eso, prefiere quedarse en la alta costura, ¿no? Es muy curioso que en un país así todo el mundo crea que lo sabe todo, ¿eh? Que es esta especie de sensación de, bueno, a mí que no me cuenten nada porque yo ya con lo que sé. En realidad no sabemos nada. O sea, los españoles vivimos encima de una mina de oro. Cuando rascas un poco, resulta que hay un filón extraordinario de historias, de héroes, de villanos, de aventuras, de suspenses, de misterios que no se resolverán jamás. La gente cree que la memoria tiene que ver con el pasado, y es mentira. La memoria tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. La memoria tiene que ver con el país en el que vivimos y con el país en el que queremos que vivan nuestros hijos, porque entre todos los elementos que trazan una línea que establece qué país es decente y qué país es indecente, la memoria tiene un lugar fundamental. Yo escuché a José Álvarez Junco una vez explicar lo que pasaba en España de una forma absolutamente luminosa. Él dice, durante 40 años de franquismo, el régimen se defendió a sí mismo diciendo, las democracias son inestables, las democracias son inestables, las democracias son inestables. Aunque parezca que no, ese discurso caló. Y cuando llegó la transición, los padres de la Constitución dijeron, vamos a hacer una democracia estable. Hicieron una democracia tan estable que la hicieron hermética. Y la hicieron hermética. Los ciudadanos no tienen control ninguno, ni del gobierno, ni de las instituciones, ni del parlamento, ni de los jueces, de nada. Más que estable, es un tente tieso, o sea, es una democracia completamente cerrada. Y él decía, ¿cuál es la consecuencia de esto? Por no volver a 1931, que es el único experimento democrático que ha tenido éxito antes de ahora, volvimos a la restauración canovista.
Y la corrupción que hay ahora es el eco de la España caciquil. Yo pongo a mi cuñado en mi provincia, tú pones a tu cuñado en tu provincia, yo no te digo nada a ti, tú no me dices nada a mí. Y él dice, la corrupción que estamos viviendo es una corrupción clientelar que a lo que recuerda es a la Restauración. Hemos vuelto a la Restauración por no volver a la República. Por eso digo que la memoria tiene que ver con el presente. Es un error decir que la memoria es una mirada nostálgica al futuro. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Las viejas historias siempre están en la base de las nuevas historias. Siempre, desde que el mundo es mundo. Y negar eso no sirve para nada, porque al final las historias se pudren y cuando se pudren explotan. Y ya está. No, porque ya estoy en otro tema. Pero sí te voy a decir una cosa. Yo empecé a escribir una novela erótica en un momento en que la literatura erótica tenía otra densidad, tenía otro peso y tenía otro sentido. Y sobre todo cuando yo escribí Las Alas de Lulú, la literatura erótica escrita por mujeres era una literatura que tenía una connotación como de rebeldía y de afirmación de la propia libertad y como de poder sobre el propio cuerpo y sobre la propia sexualidad. Había una cosa combativa de reivindicación de la identidad que ahora no existe, ¿no? Muchas. Ahora ya no, hace años. Porque al principio era normal, ¿no? Pero hace ya tiempo que no me lo pide nadie, pues ya saben que no, que voy a decir que no. Hombre, porque alguien tiene, para que el mundo sea variado, tiene que haber alguien que diga que no. No, hombre, porque realmente, yo es que, en fin, yo soy una mujer que tiene la suerte de tener muchos lectores y no es que tenga pocos gastos, porque tengo muchos gastos, pero vamos, que no, digamos que vivo bien con un nivel de ingresos relativamente normal. O sea, que yo con mis lectores tengo bastante, o sea, con lo que gano con mis libros tengo bastante para vivir bien. ¿Y para qué quiero ganar el planeta? Sinceramente.